Todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase, a un nuevo encuentro. Esta vez vamos a estar trabajando coaching deportivo. Les comento que vamos a estar trabajando todos los jueves a esta hora durante 6 encuentros con lo que es coaching ontológico aplicado al deporte. Me presento para todos, para aquellos que no me conocen y para aquellos que sí, escucharlo. Mi nombre es Diego Lerner. Soy actual coordinador académico del Instituto de Axon Training. Además, me formé como coach ontológico ya hace 4 o 5 años y me dedico a lo que es coaching ontológico aplicado al deporte. Además, a modo de presentación, me dedico a lo que es capacitación, me dedico a lo que son cursos y talleres desde hace ya 10 años aproximadamente. En lo que es el ámbito de educación formal, no formal mejor dicho, pero hoy ya haciendo foco en lo que es coaching deportivo. Les comento que para los que se vayan sumando, la clase la van a poder ver grabada y para aquellos que estén participando en vivo, la clase la vamos a hacer, la idea es hacerla interactiva. Yo voy a estar leyendo el chat cada 5 minutos, cada 10 minutos para poder ir haciendo enriquecedora la charla. Dicho esto, vamos a estar trabajando durante 1 hora sobre coaching deportivo y lo interesante y el pedido que siempre hago es vamos a estar trabajando durante todos los jueves, durante 6 encuentros. Y la invitación es a ir participando de estos 6 encuentros porque yo pensamos, mejor dicho, la capacitación como una novela en la cual lo interesante es ir pudiendo, ir sumando herramientas donde si me pierdo una clase me estoy perdiendo algo que va a ir continuando, clase tras clase. Entonces la invitación es a sumarse todos los jueves a este horario. Dicho esto, vamos a arrancar con la capacitación, con la clase, con coaching deportivo y previo a eso, yo traigo una pregunta a modo de empezar a meternos, a introducirnos en lo que es coaching deportivo. ¿Y qué es el coaching deportivo? Hoy vamos a estar introduciéndonos, por eso digo, hacer como una novela donde cada jueves vamos a ir agarrando un nuevo capítulo. Entonces, ¿qué es el coaching deportivo? En principio, para arrancar como pregunta, y como segunda pregunta a continuación es, ¿de qué se viene a hacer cargo el coaching deportivo? Y el coaching deportivo, desde mi interpretación, desde los recursos que yo fui adquiriendo, otra de las cosas que me olvidé de decir que tengo un título de coach deportivo y psicólogo de alto rendimiento, así que sumo todas las capacitaciones. Y el coaching deportivo yo lo tomo como coaching ontológico aplicado al deporte, pero no es solamente coaching ontológico, sino que hay un montón de herramientas que adquiere el coach especializado, el coach ontológico, que adquiere, que hace que pueda trabajar en el ámbito deportivo, porque si no, cualquiera podría trabajar como coach ontológico aplicado al deporte. Entonces lo interesante de esto es cómo el coach ontológico puede especializarse en un ámbito y en este caso es el deportivo. Y me pregunto, ¿de qué se viene a hacer cargo el coach ontológico, el coach deportivo? Hoy, 2018, y quiero frenar con esto, y quiero contextualizar en qué mundo empezamos a entrar, en qué mundo estamos y en qué mundo se inserta el coach ontológico, el coach deportivo. Estamos hoy 2018, siglo XXI, en un mundo en el cual la inmediatez parece de moda, cada vez vamos más rápido, cada vez tenemos tecnologías donde lo inmediato y lo urgente y lo importante parece que no se sabe diferenciar. Donde la educación, y esto quiero traerlo para contextualizar, quiero contextualizar en qué mundo estamos y dónde entra el coach deportivo. Entonces la educación la conocemos, no importa el país donde cada uno esté, donde estemos escuchando esta charla, no importa porque mayoritariamente es así. La educación la conocemos, estudiamos jardín, primaria, secundaria y más o menos, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, estudiamos lo mismo. Nos hablan de verdades absolutas, hay que estudiar matemática, hay que estudiar literatura,
hay que estudiar geografía, la historia de cada rincón donde cada uno se encuentre, pero dejamos un montón de cosas de lado que por lo visto, a la demanda que viene trayendo el coaching ontológico, pero más que nada el coaching deportivo, parece que está haciendo falta en este mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Digo, ¿por qué está pasando hoy, en el 2018, que cada vez son más los equipos deportivos? Y no solo los equipos deportivos, los individuos, figuras, individuos que exigen tener un coach deportivo que los acompañe en su trayectoria. Entonces me pregunto y vuelvo a traer, ¿qué está pasando hoy? Que cada vez son más los equipos y los individuos que participan en diferentes disciplinas, y no importa las disciplinas, porque puedo hablar de fútbol, que es la que mayor explosión tiene, o la que mayor publicidad tiene, como podemos también hablar de básquet, podemos hablar de hockey, de tenis como deporte individual, o podemos hablar de figuras que juegan en equipos deportivos, de grupo, que también exigen tener un coach que los acompañe. Entonces, hay algo que está pasando en el mundo que cada vez son más, en el mundo del deporte, que exigen tener un coach que los acompañe. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa que se exige, que hay mayor demanda en el mundo deportivo? Y acá traigo mi interpretación. En este mundo de la inmediatez, en este mundo donde parece que el deporte está orientado solamente a resultados, parece que ahí entra e interviene el coach. Mundo, y quiero traer el ejemplo de fútbol, en Latinoamérica, fútbol y básquet. En países como Norteamérica, podemos hablar de Norteamérica, México, Venezuela, podemos hablar de béisbol. O la cultura que cada uno tenga, porque dependiendo de la cultura, hay diferentes deportes que tienen mayor exposición. Podemos hablar de los países de Oriente, donde los deportes de mayor exposición son contrarios a los de Latinoamérica, y en Europa hay otros, pero sí podemos definir, sí podemos saber y podemos hablar de que el deporte está orientado a resultados. Y ahí es donde entra el coach deportivo. Ahí es donde se viene a hacer cargo. ¿Y de qué se viene a hacer cargo el coach deportivo? Se viene a hacer cargo del ser, se viene a hacer cargo de la persona, se viene a hacer cargo de las emociones que le están surgiendo a la persona. Porque quiero decir algo, detrás de cada vez que nosotros vemos un deportista en la televisión, hay una persona, y parece fácil, parece trillado lo que estoy diciendo. Pero ¿saben qué? Nos ponemos muchas veces como espectadores creyendo que el que está participando del otro lado es una máquina que tiene que responder, orientada a resultados. Y parece casi una máquina. Es como, me imagino, y quiero traer el ejemplo. Ponemos al deportista casi como si fuese un electrodoméstico. Y el electrodoméstico responde a lo que yo digo, a lo que yo pido. Por ejemplo, si yo aprieto el control remoto de Power, la televisión se prende. Y muchas veces, como espectadores, pero no solo como espectadores, en el mundo del deporte, de adentro, en el mundo y ahora vamos a hablar de las diferencias, el director técnico, el coordinador, el que coordina las áreas deportivas, no importa la jerarquía, parece que el jugador tiene que obtener resultados. Y por supuesto que tiene que obtener resultados. No digo que los resultados estén bien o estén mal. Pero sí estoy convencido que en la medida de que empecemos a darle lugar no solo al aspecto físico, no solo le demos lugar al aspecto táctico, el jugador va a poder potenciar mucho más sus habilidades. Y parto de la idea de que sería casi, de cuál es la lógica, cuál es la premisa que sustenta todo esto. Que si solamente en el deporte ganarían quienes practican lo físico, sería una ciencia exacta. Yo pondría a jugar a mis jugadores, o a mi jugador, dependiendo si es una disciplina, vamos a agarrar por ejemplo dos ejemplos como fútbol y básquet y hockey, 3 ejemplos.
Si solamente fuese lo físico, a los jugadores los pondría a ejercitar la parte física y ganaría quien entrene mayoritariamente la parte física. Dependiendo del deporte, vamos a ver si vamos a poder detallar qué tipo de entrenamiento físico necesita. Y si fuese lo táctico, sería solamente acomodar las piezas para poder, como si fuese un ajedrez, donde tendría que desarrollar cuál es la táctica del otro, tendría que... ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que podría ser que el partido se gane de antemano. Y ahí lo traemos como una ciencia exacta. Y ahí es donde hablamos de ciencia exacta. Hablamos de ciencia exacta cuando creemos que el equipo o el individuo que potencie solamente sus aspectos físicos o sus aspectos tácticos va a ganar. Y justamente ahí es donde entra el coach. O el coach deportivo o el coaching deportivo, mejor dicho. Decimos que en la medida de que demos lugar al ser de la persona, que demos lugar a las emociones de las personas, a las exigencias de las personas, que los tratemos como personas, que humanicemos el deporte, porque creo y estoy convencido de que el coaching ontológico lo que viene a hacer es a humanizar el deporte. Un deporte que en la medida que tenga mayor explotación de consumo, ese deporte deja de tener ese lado humano que me parece que hay que volver a traer, hay que volver a levantar arriba de la mesa. Hay que volver a poner arriba de la mesa. Entonces el coaching deportivo lo que viene a hacer es hacerse cargo de un mundo donde parece que solamente va a ganar, como dije recién, y perdón que sea trillado, quien entrene lo físico, quien entrene lo táctico o en conjunto, y fuese una ciencia social. Y el coaching deportivo lo que viene a hacer es, no, son humanos, humanicemos el deporte, son personas, hay emociones, hay miedos, hay exigencias, hay un mundo por fuera del entrenamiento o del partido que tiene que desarrollar o de la rutina que tenga que desarrollar el deportista. Doy el ejemplo más claro, ahora que estamos, y me agarro de este ejemplo que es el deporte que vamos a compartir, fácil para la explicación en este caso. Estamos a pocos días del Mundial y bienvenido el ejemplo con esto. A pocos días del Mundial creemos, doy el ejemplo típico del argentino, creemos que Messi tiene que hacer todo bien y tiene que salir campeón. Claro, yo lo planteo como televidente, pero muchas veces, por la experiencia que tuve, no es solamente el televidente, es todo lo que gira alrededor del jugador, es todo lo que gira, es el entrenador, son los compañeros, muchas veces, es la coordinación deportiva. Entonces, hay un mundo empezar a humanizar es justamente poner ese signo de pregunta, es empezar a abrir la pregunta a todas esas respuestas que teníamos cajonadas y que el deporte creía que no habría que abrirlas más, de alguna forma. Lo que yo creo que viene a ser el coaching deportivo, volviendo, y perdón que sea trillado, es a poner un signo de pregunta sobre el ser de la persona en el deporte. ¿Qué tipo de deportista que vamos a formar? Y ahora, ¿cuáles son las problemáticas con las cuales se encuentra el coach ontológico, el coach deportivo, el coach ontológico aplicado al deporte? La primera problemática es que pensar que el deporte tiene muchísimos años, dependiendo, por supuesto, dependiendo cada deporte y dependiendo el profesionalismo del deporte, empezar a entrenar el ser de las personas, las emociones de las personas, está mal visto, está dejado de lado. Esa es la tarea con la cual se encuentra el coach deportivo. Un mundo pseudo hostil, porque me acuerdo, y quiero traer un ejemplo, me acuerdo de haber trabajado, sin dar un nombre, me acuerdo de haber trabajado en un equipo profesional. Hoy tengo 29 años, pero con 20 y pico de años me acuerdo de haber entrado a un equipo profesional donde me presenté, dije lo que hacía y hablaba sobre
sobre empezar a trabajar las emociones, empezar a traer no solo las emociones, las conversaciones que cada jugador tiene previo al partido, durante el partido y posterior al partido. Y jugadores de 38 años me decían, la verdad que no nos interesa, la verdad que a mí lo único que me interesa es ganar el fin de semana y no quiero invertir el tiempo con vos. Y no es una sola vez, es en reiteradas ocasiones. E imagínense la situación ante un deportista líder de su equipo. En esto, para encuadrar el mundo, no solamente el mundo, sino también encuadrar el mundo del deporte en la cual empieza a trabajar o empieza a desarrollarse el deportista. Porque como al principio dije, si bien hay cada vez más demanda, hay una demanda que parte de los actores la rechazan. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces se pide empezar a trabajar por ejemplo, se pide trabajar en un equipo deportivo, por ejemplo en el básquet. Sin embargo, los actores, que son los jugadores, son reacios a poder tener capacitación, sesiones, y ahora vamos a hablar de las diferencias en cómo trabajar el coaching deportivo. Quiero ir frenando, quiero ir viendo a ver si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, aprovechar que estamos en vivo para saber cómo venimos hasta acá, o si hay algo que no se haya entendido hasta acá, o si seguimos avanzando. Bienvenidos a todos, de todos los países que veo que están escribiendo. Entonces, mientras voy leyendo, si hay preguntas, si hay dudas o comentarios generales, ¿cuáles son los objetivos del coach deportivo? En principio, los objetivos son entender el desarrollo, el aprendizaje, la necesidad que hay de empezar a trabajar en el deporte. Otro de los objetivos es porque quiero decir algo, de los objetivos que vamos a estar trabajando durante estos 6 encuentros. Quiero frenar para poder separar. Aprender a distinguir al coaching ontológico de, por ejemplo, el psicólogo deportivo. ¿Cuáles son las diferencias entre el coach ontológico? Vamos a estar aprendiendo y vamos a estar trabajando las diferencias entre el coach ontológico o el coach deportivo y la diferencia entre el psicólogo deportivo o entre el capacitador externo o entre el neurocientífico que viene a dar una capacitación. ¿Cuáles son esas diferencias? Vamos a aprender a trabajar cuáles son esos campos de acción. ¿En dónde trabaja el coach deportivo? ¿En qué sí y en qué no? Por ejemplo, el coach deportivo no va a trabajar sobre las fobias de los jugadores. Esto para que se entienda. ¿Y en qué sí? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, sobre los miedos que tienen, sobre las conversaciones que tienen previo a un partido de fútbol, a un partido de básquet, o las conversaciones que se tuvieron durante ese partido. Vamos a hacer una diferencia entre coaching individual y coaching grupal. Cómo trabajar herramientas para trabajar coaching de equipo. Vamos a trabajar con herramientas. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar? Por un lado, coaching individual, por otro lado, coaching de equipo, y cómo pueden ayudar estas dos al conjunto. Y vamos a identificar los procesos, los alcances y los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué alcance tiene el coaching deportivo? Porque quiero decir algo, hace poco di una capacitación en otro lugar y casi parecía ser que el coach deportivo todo lo puede. No, todo lo puede, no. Hay un alcance que tiene el coach deportivo y hay que saber cuál es. Hasta acá llego, hasta acá puedo. Esto lo recomiendo que lo sigan trabajando con otra persona. Esto no me compete, es del entrenador. Por ejemplo, que el coach se meta a hablar sobre el diagrama de un equipo, no le compete. Pero sí le va a competir, por supuesto. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el acuerdo. Trabajar en coordinación con todo lo que es el equipo que dirige al deporte, poder ver cómo podemos en conjunto desarrollar las habilidades del deportista. ¿Y cuáles son las competencias que vamos a estar desarrollando, que debería tener
o que debería potenciar el coach previo a poder ejercer. La escucha activa. ¿Y qué significa escucha activa? Seguramente, para algunos no estoy diciendo nada nuevo, para otros sí, pero lo interesante es cómo lo empezamos a aplicar en el deporte. ¿Qué es la escucha activa? Es esa escucha que tengo yo cuando estoy trabajando con un deportista que deja de lado las interpretaciones. Yo estoy escuchando para poder acompañar. Y estoy escuchando, dejando de lado todas mis interpretaciones y todas mis conversaciones internas. Y en conversaciones internas vamos a hablar de las conversaciones que yo tengo y que están dentro de mi cabeza. Confianza, liderazgo, compromiso, esa coherencia entre el hacer y decir, ese compromiso para poder potenciar, ese compromiso con lo acordado, porque ¿qué significa lo acordado? Cuando un coach empieza a trabajar en un equipo, previo a trabajar es importante generar un acuerdo. Y es importante generar un acuerdo con el cliente, con la persona que te va a contratar. Recuerden que hay una diferencia entre el cliente y la persona con la cual vamos a trabajar, o en el ámbito del coaching ontológico, el coachee. Es muy diferente. A mí me puede contratar un equipo para poder trabajar con los jugadores y me va a contratar un equipo. Me va a contratar el presidente, por ejemplo, de Quilmes, un equipo de básquet de Mar del Plata, Argentina. Y me va a contratar con unos objetivos claros. Ahora, yo no voy a trabajar con mi cliente. Voy a trabajar potenciando las habilidades de quien mi cliente me diga, que en este caso van a ser los jugadores de básquet. Entonces, el compromiso con lo que yo voy a acordar con mi cliente. Y el compromiso conmigo, con saber hasta dónde voy a decir que sí, hasta dónde voy a decir que no. Cuáles son las habilidades que yo tengo, si los tiempos que me está pidiendo mi cliente son acordes y coherentes con lo que yo puedo traer. Generar un contexto de aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Generar un contexto de aprendizaje es buscar es armar ese lugar para permitir aprender, para que la otra persona, no solo la otra, sino también yo, pueda aprender con H, nuevas habilidades. Y para eso tengo que dejar de lado mis interpretaciones. Para eso tengo que dejar de lado mis respuestas. Fluidez y creatividad, porque imagínense que no es lo mismo trabajar en un deporte que en el otro. No es lo mismo trabajar con una persona, con un joven de 15 años, que se puede trabajar con un joven de 15 años, o un equipo de jóvenes de 15 años, que con un equipo profesional que juega fútbol y que tiene distintos tipos de liderazgo y que parte de esa composición es de gente de 40, 38, 35 años. Entonces ahí está la creatividad de cómo yo voy a trabajar con las habilidades que yo dispongo. Y poder trabajar, por supuesto, poder trabajar sobre las emociones. Entender qué significan las emociones. La construcción lingüística de las emociones. Cómo se disparan las emociones. ¿Cuáles esas conversaciones internas que hace que se dispare una emoción? Claro está, y quiero traer esto. Las emociones se disparan. Yo no voy a trabajar anulando las emociones. Esto es importante. El coach no va a trabajar anulando las emociones. Lo que sí vamos a trabajar es la conversación que hay detrás de esa emoción que se disparó. ¿Y cuál es esa emoción y cómo está armada? Por ejemplo, ¿qué significa? Voy a dar un ejemplo de construcción lingüística de las emociones que ya lo vamos a estar viendo en próximas clases. La construcción lingüística, por ejemplo, ¿qué significa el coraje? El coraje como aliado del miedo. Quiero que se lleven esto porque es importante. ¿Qué es el coraje? El coraje es en tanto y en cuanto esa emoción se me disparó cuando yo tuve o tengo miedo. Entonces, como dije, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones hay que escucharlas y hay que entender cuál es la conversación que hizo que se me dispare esa emoción. Y entenderlas en la construcción lingüística. El coraje como
¿Cuándo sentimos coraje? Sentimos coraje cuando accionamos desde el miedo. Eso es el coraje. Entonces, ¿cómo podemos escuchar una emoción y hacer que se me dispare otra que me potencie? Eso es entender las emociones en la construcción lingüística y desde el poder acompañar. Ok, vamos a seguir con la filmina. Quiero ver ahí un poquito el chat, a ver si les parece, que vi que fueron escribiendo. El rechazo también lo enfrentamos con los de T, dice Karina. Excelente. Yo digo, sí, hay muchos directores técnicos. Primero que hay que entender en qué ámbito y en qué deporte, mejor dicho. Hay, para no generalizar y para no tirarle una pelota a los directores técnicos, que por supuesto hay diferencias en cada uno, pero sí, hay directores técnicos que están orientados a resultados inmediatos y lo único que quieren es exigir al jugador desde su creencia, desde sus habilidades y desde la optimización del tiempo, que es trabajo solamente potenciando los recursos que yo tengo. Y se quedan desde sus recursos, desde lo que ellos conocen. Y por supuesto, cualquier disciplina nueva la dejan de lado. Pero conozco y he conocido en el último tiempo muchos directores técnicos que están abiertos a escuchar nuevas disciplinas y a escuchar cómo trabaja, por ejemplo, el coaching deportivo, por ejemplo, la psicología deportiva. Doy el ejemplo. Ahora, por ejemplo, que viene el Mundial. Colombia, dentro de su equipo, lleva un psicólogo deportivo. En algunos equipos de México y de Argentina ya están trabajando con coaches ontológicos. Entonces, sí es verdad que hay un fuerte rechazo de algunas personas que están en el mundo del deporte, pero que no son todas. ¿Y qué quiero decir que hay algunas personas que lo rechazan? Imaginémonos, en un mundo o en un ámbito en el cual durante muchísimo tiempo se potenció ciertas habilidades y ahora aparece una disciplina nueva que lo que dice es trabajemos el ser de la persona. Detrás de ese jugador hay una persona, humanicémoslo. Entonces hay un fuerte rechazo, hay un cambio de paradigma y cuando hay un cambio de paradigma, por lo general empieza a hacer ruido en algunos ámbitos. Los entrenadores dicen, hoy ganamos sí o sí, pero no saben cómo están los jugadores mentalmente. Excelente. Y justamente nosotros vamos a trabajar sobre la cabeza de la persona. Nosotros vamos a trabajar sobre la cabeza de la persona. Y es ahí donde vamos a estar entrenando. A la persona, al jugador. Y digo persona para poder humanizarlo. Coaching ontológico y la fórmula está, dice Daniel, como vos decís, trabajando emociones, transformando las debilidades en fortalezas. Excelente, pero yo quiero decir algo más que me parece interesante. Lo importante del coach es empezar a desafiar, es empezar a que el jugador que está del otro lado pueda empezar a distinguir dónde está y dónde quiere estar a partir de ahora. Acompañar, buscar esa brecha, cuál es mi estado actual y cuál es mi estado futuro deseado como deportista. Como deportista, desde el lado del ser, desde la coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Y por qué es importante cuerpo, emoción y lenguaje? Porque imaginémonos por un rato, un jugador, o podemos hablar de otras disciplinas, por ejemplo, salto con garrocha, una disciplina, porque también hay que diferenciar disciplinas. Y acá está el desafío, entender primero si el coach va a trabajar en equipo o va a trabajar con individuos. Deportivo, equipo, fútbol y básquet, hockey, vóley, individuos, tenis, por ejemplo. Tenemos que distinguir si hay competencias que sean rutinarias, como el fútbol y el básquet, o si las competencias son más esporádicas, por ejemplo, el salto con garrocha. ¿Y por qué es importante distinguir? Es importante distinguir eso para saber en qué momento va a poder poner en práctica lo trabajado y lo desarrollado. Entonces, vamos al ejemplo de ese deportista del salto con garrocha. Imagínense que su emoción a la hora de hacer el salto
está disparada por... Tiene una emoción que le cierra posibilidades. Y esa emoción que le cierra posibilidades es el enojo. Y ese enojo viene por una conversación que se disparó horas previas por una conversación que tuvo con alguien de su ámbito familiar. Y esto pasa, y esto es así, y puede pasar tanto al deportista que entrena una vez esporádicamente como para el deportista que se enfrenta semanalmente a la práctica, que está en la práctica, que en carne y hueso tiene que estar llevando a cabo lo que estuvo entrenando. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a trabajar es esa coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Si el deportista tiene una emoción en ese momento a la hora de saltar, como dije recién, que le cierra posibilidades de enojo y él lo distingue, o previo, ya vamos a hablar cómo trabajar, previo a saltar, o después del salto que le cerraba posibilidades, por supuesto, el cuerpo va a acompañar. Y me imagino qué tipo de salto va a terminar haciendo. A lo mejor va a conseguir sus objetivos. Pero lo más probable es que no consiga lo que quiere conseguir, que no esté en ese estado futuro deseado. Porque a lo mejor lo consigue saltar ese 1,70 m, pero ¿saben qué? La emoción sigue siendo la misma. Entonces lo que vamos a hacer y donde vamos a trabajar es quién querés ser a partir de ahora, qué querés lograr a partir de ahora. Dice Carlos, para ir frenando y volver a retomar el chat. Un grupo de jugadores donde tengo diferentes estados de ánimo, diferentes grados de compromiso, diferentes miedos, diferentes puestas en escena, donde el talento se perdió transformando... Ahí se me fue, perdón. Se perdió por transformarlo en responsabilidad. La palabra y la escucha. ¿Cuándo te das cuenta que no todos te escuchan? Es interesante, Carlos, porque ¿qué significa la escucha? ¿Y de qué lugar? Ahí el desafío es empezar si vos estás trabajando como coach, si es tu interpretación, vos crees que no te están escuchando. Por otro lado, es cómo chequeás que no te están escuchando. Y cómo vas midiendo tu escucha, porque hay algo que sí es importante. Es medir lo que yo estoy tratando de lograr. Como coach deportivo, yo tengo que buscar mediciones. No existe que no haya mediciones. Yo tengo que medir lo que quiero lograr. Porque cuando alguien me contrata, cuando tengo un cliente que me contrata para algo y tengo que medirlo. Entonces, ¿cómo mido, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, potenciar las habilidades de mis jugadores y quiero potenciar la escucha? Porque la escucha vamos a tomar lo que dice Carlos, considero que la escucha es un factor primordial para el desarrollo de las habilidades de los jugadores. Ok, ¿cómo voy a medir y cómo voy a trabajar en este proceso por el cual me contrataron para poder potenciar la escucha? Y por otro lado y te desafío ¿para qué querés que te escuchen? Esa es la pregunta, ¿para qué quiero que me escuchen? Las emociones influyen, dice Milton, en la toma de decisiones, por ende en el rendimiento a corto o a largo plazo. Las emociones siempre influyen, porque detrás de las emociones, excelente Milton, detrás de las emociones hay una conversación. Y si esa conversación me cierra posibilidades y me dispara una emoción, que como dije, no es ni buena ni mala, pero me cierra posibilidades, lo más probable es que mi corporalidad acompañe, porque como dice la neurociencia dice... Hay coherencia entre el cuerpo, emoción y lenguaje. Y nos comunicamos mayoritariamente por la corporalidad y por la emoción. Y minoritariamente por lo que yo vaya a decir. Entonces, digo, ahora que sabemos esto, ahora que sabemos la comunicación pasa también por otros canales. ¿Cómo vamos a interpelar? ¿Cómo vamos a hacer llegar estos mensajes al mundo del deporte? Entonces, ok, quiero seguir chequeando corporalidad. ¿Quién empezás? ¿Por el cuerpo? Ahí se me quedó Lucrecia, no llego a leer. O los jugadores, no llego a leer lo que ya está a escribir.
hola Diego, ¿y por quién empezás? Yo digo, en principio, digo, ¿qué es lo que voy a acordar con la persona que me contrata? La persona que me contrata para lograr algo. Y quiero ir a eso, diferenciar. Alguien me contrató, cliente, vamos a un ejemplo, me contrató River Plate, equipo de fútbol de Argentina, y me contrató para que este año los jugadores salgan campeón. Y ahí están mis competencias y mis habilidades para poder decir, acepto este desafío, donde ellos me piden resultados, donde el equipo me pide resultados, pero yo le digo cómo voy a estar trabajando. Y ahí también está la sinceridad, de decir, yo no te puedo garantizar resultados. También está en la coherencia. Escuché muchos coaches decir, yo voy a garantizarte resultados, y el coach no puede garantizar resultados competitivos, porque además no dependen de él, dependen del jugador, dependen del director técnico, dependen del ayudante, hay una coordinación. Pero ¿saben qué? Yo le puedo decir al cliente que me está contratando, le puedo decir, esto sí depende de mí. Y creo que cambiando el ser y transformando quienes están siendo los jugadores hoy, lo más probable es que consigan esos resultados que querés. Lo más probable, que potencien sus habilidades y que sean su mejor versión. Eso sí lo puedo garantizar. Y puedo garantizarte que voy a traerte, por ejemplo, un análisis sobre cómo están hoy los jugadores y a dónde vamos a estar trabajando. Entonces, como dije también al principio, el coach no es que lo puede todo. Tiene sus límites y yo no puedo garantizar resultados. Y además, resultados de consumo. Resultados de consumo, porque el ganar por ganar es un resultado de consumo. Lo que yo puedo garantizarte es potenciar las habilidades. Puedo potenciar, por ejemplo, que los jugadores empiecen a distinguir en qué emoción están previo al partido y que puedan distinguir qué emoción quieren tener y si esa emoción les cierra o les abre posibilidades. Puedo acompañar a los jugadores o al equipo para trabajar los miedos, las exigencias. Pero lo importante es entender cuáles son los límites. Quiero ir avanzando. Lisandro, excelente, la concentración del aquí y ahora sin ruidos mentales, genial, buenísimo. Y para eso vamos a ir hablando en próximos encuentros sobre tipos de respiración que me conecten, tipos de respiración que me conecten con el aquí y ahora. Centramientos. Y hablo de respiración y centramientos. Imagínense caer con esta batalla, con esta pila, con esta catarata de cosas nuevas, de paradigmas nuevos a equipos profesionales. Este es el mundo en el cual está trabajando el coach. Perfecto, a ver, un juego de excelencia. Y ahí también está buenísimo, Ricardo, que traes excelencia. Vamos a hablar, porque el coach va a hablar de excelencia y no va a hablar de exigencia. En esta disyuntiva, yo no te voy a trabajar. No voy a trabajar con los deportistas, y ese me acuerdo, con el deportista sobre su exigencia. Vamos a poner, o mejor dicho, sí, la vamos a conversar, pero vamos a poner la excelencia por sobre la exigencia. Y la excelencia es quién quiero ser hoy, que no estoy siendo, que me permita lograr esos resultados extraordinarios que hoy no estoy teniendo. Versus la exigencia que me cierra posibilidades y que me limita y que me ancla. Imagínense qué conversación tenemos y lo podemos chequear cada vez que estamos en el modo exigente. Y los invito a que empiecen a mirar desde sus interpretaciones cuando un jugador está en estado de excelencia y cuando un jugador está en estado de excelencia, desde sus interpretaciones, por supuesto. O mismo ustedes, cuando consiguen mayores resultados, desde su excelencia, desde la coherencia entre lo que quiero, que me impulsa desde adentro, pues de la exigencia económica, de resultados porque alguien me lo dijo, desde la pauta publicitaria. Sobre eso vamos a estar trabajando. El tenis se está usando en Mindfulness, en el tenis, excelente, Jorge, para usar los cambios de lado, y me parece genial para estar en ese preciso momento. Genial, Jorge, sí, hay muchas intervenciones que podemos hacer en el tenis, un juego donde
donde las conversaciones son muchísimas. ¿Por qué son muchísimas? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el tenis y, por ejemplo, el fútbol de 11? El tenis es un deporte individual y no tengo nadie con quien conversar y todo el tiempo depende de mí. Depende de mí que yo gane, depende de mí las excusas que me estoy poniendo, depende de mí el saque, depende de mí todo lo que pasa ahí y no tengo con quién conversar dentro de la cancha. En el fútbol yo puedo estar parado 10 minutos sin tocar la pelota. Esa es la diferencia. Y está bueno empezar a diferenciar los deportes, los distintos deportes, porque según el tipo de deporte entran en juego otros juicios, otras interpretaciones. Es más, y doy otro ejemplo, como decía antes, es más complejo trabajar en el fútbol profesional que a lo mejor empezar a trabajar en el vóley, un deporte en Argentina amateur que no es tan, es un ejemplo, que no está reacio a poder escuchar otras disciplinas, porque la cultura deportiva es distinta en uno y en otro. Carlos, excelente pregunta. ¿Cómo lograr la concentración relajada? En principio, yo siempre invito a bajar cada una de las palabras. ¿Qué significa concentración y qué significa estar relajado? ¿Cómo lograrlo? Lo vamos a estar trabajando con la respiración y ya vamos a estar hablando en futuros encuentros, si te parece. Pero vamos a llegar a eso en la medida de que trabajemos como coaches sobre el ser y dejemos de lado los resultados. Por supuesto que queremos resultados, porque a ver, todos queremos resultados y los resultados no están ni bien ni mal, ¿no? Me imagino, como dije al principio, yo soy coach ontológico y cada vez que tengo sesión con algún cliente me interesan los resultados, me encanta, me satisface que mi cliente tenga resultados que no son los que yo le impongo, por supuesto. Entonces digo, trabajar resultados no está ni bien ni mal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa concentración relajada? Bueno, transformando el ser y los anteojos que tienen hoy los jugadores, dependiendo del ámbito, y que se hagan cargo de esos resultados y que no sea impuesto, por ejemplo. Y con respiración, vamos a trabajarlo con centramientos, hay un montón de técnicas para poder buscar, para poder encontrar esa relajación. Dice Jorge, voy a lo que dice Jorge, aparte, ganás o perdés, no tenés empates, y eso en la cabeza es terrible, eso es en el tenis, excelente, sí, yo digo, es terrible dependiendo quién esté mirando eso. Porque me encontré con muchos deportistas que perdieron, pero que se sintieron contentos por estar en coherencia con lo que querían lograr. Y me sorprendieron, porque dentro de mi falta de experiencia en los primeros años me encontraba con algunos que yo decía seguramente, mi interpretación era seguramente va a estar triste, va a estar enojado porque perdió. Pero después de haber logrado y después de haber hecho el trabajo en conjunto que había hecho con el deportista, la respuesta era, estoy bien porque fui quien quería ser, porque utilicé las herramientas que yo quería, porque fui mi mejor versión, fui la mejor versión de mí. Ok, vamos a seguir avanzando entonces con las filminas. Y quiero hablar de algunas cosas más. Quiero traer 2 cosas más. Venimos bien de tiempo, perfecto. A ver, entonces, quiero decir algo más. Como dije al principio, nosotros vamos a estar trabajando con la cabeza. Y quiero traer algo sobre la cabeza y sobre lo científico y lo neurocientífico, porque el coaching deportivo, por supuesto, se sostiene desde el coaching ontológico y desde la neurociencia. Y la neurociencia, quiero decirles algo, por eso también ahí decía al principio lo interesante de poder aprender, reaprender y de jugar, es que la ciencia saca 500 artículos nuevos por día, la ciencia.
saca 500 artículos nuevos por día. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nos sostenemos en paradigmas que a lo mejor en 2 o 3 meses cambiaron completamente. Vamos a leer lo de Silvia. Como jugadora a nivel nacional aprendí a ser congruente y eso me ayudó a sentirme bien aunque pierda. Jugar en excelencia es lo más. Excelente, Silvia, porque la pregunta es, si yo estoy orientando, si estoy haciendo foco en mis resultados o estoy haciendo foco en quién quiero ser. Y ¿saben qué? Les quiero decir algo. Cuando yo trabajo o adentro o afuera, no puedo hacer foco. Y cuando digo afuera es como coach. Cuando digo adentro es aquellos que estén escuchando que sean deportistas. Si yo hago foco en los resultados y lo que más me importa son los resultados, por lo tanto es ganar, o al final del campeonato haber obtenido más victorias que derrotas, no puedo hacer foco en quién quiero ser, porque no se puede hacer foco en todo. Entonces, la pregunta por donde vamos a empezar a disparar es en dónde querés empezar a trabajar a partir de ahora. Pádel, ¿cómo hago para trabajar en la pareja? María Eugenia, excelente. Yo digo, hay diferentes herramientas. Buenísima la pregunta, porque ahí vamos a trabajar y vamos a intervenir en coaching deportivo de equipo y coaching deportivo individual. Yo digo, primero hacer un análisis. Lo más importante después de haber acordado lo que vamos a trabajar es hacer un análisis. Y hacer un análisis en el equipo es entender, por ejemplo, factores de liderazgo. Es entender que dentro de un equipo hay roles. Y ahí también va a trabajar el coach deportivo. Pero para eso necesito hacer cuál es el estado actual del equipo. Hay líderes que abren posibilidades o hay líderes que cierran posibilidades. ¿Cuáles son esas conversaciones que nutren al equipo? ¿Cuáles son esas conversaciones que nutren al equipo? ¿Son conversaciones que anclan o son conversaciones que disparan hacia esa visión con compromiso? Y esa visión con compromiso hablo de quién quiero ser y cómo voy a obtener eso que quiero y con mi compromiso de hacer que las cosas pasen. Entonces, vamos a hacer primero el estado actual, liderazgo, conversaciones de la pareja o del equipo, abren o cierran posibilidades, qué emociones son las que suelen traerse o suelen dispararse luego de conversaciones. Para eso también voy a conversar con cada uno por separado y voy a conversar en equipo. Y después, por supuesto, voy a traer un montón de herramientas que me sirven a mí para poder trabajar en equipo. A ver, no solamente, y esto ya lo vamos a ver, voy a conversar y voy a utilizar el diálogo socrático, ese diálogo que traigo del coaching ontológico. Voy a utilizar otras herramientas lúdicas que me permitan potenciar las habilidades. No es solamente conversar. Porque si no, imagínense solamente conversar y trabajar en un equipo que no está acostumbrado, principalmente, que no está acostumbrado a conversar. Por supuesto, le presenta un desafío, pero el nivel de monotonía se mantiene. Y lo interesante ahí es volver a desafiar, volver a utilizar otras herramientas, no solamente el diálogo socrático. El diálogo ese de preguntar, de la pregunta, de la indagación. Dígame si puedo ir respondiendo a las preguntas que fueron surgiendo. ¿Cómo venimos hasta acá? A ver. Ok, quiero traer. Vamos a seguir avanzando. Entonces, como dije antes, algo que me parece interesante. ¿Cómo trabaja el coach? El coach va a trabajar con el coachee o con el jugador o con el equipo. Y muchas veces tenemos que saber diferenciar que el cliente no es quien me contrata, no es con quien voy a trabajar, con quien voy a hacer mis intervenciones. Son dos personas distintas, o mejor dicho, dos entes distintos. Uno es quien me contrata y el otro es con quien voy a trabajar. Y quien me contrata para algo. Me contrata para que yo logre algo. Eso es importante empezar a diferenciarlo. Hace poco alguien me decía, en una de las preguntas o recomendaciones que me preguntaba, bueno, Diego, pero ¿cómo hago para trabajar con mis jugadores y cómo empiezo, cómo arranco
a trabajar con este equipo de hockey. Bueno, primero, antes de empezar a trabajar con tu equipo de hockey, ¿para qué te contrataron? ¿Qué quieren lograr aquellos que te contrataron? ¿Y qué le dijiste vos cuáles son tus herramientas que podés traer? Bajemos, acordemos qué es lo que vamos a, cuál es el pacto, acordémoslo juntos. Y diferenciar que por un lado tengo a alguien a quien ir pasándole los avances con los cuales yo voy trabajando y tengo que ir midiéndolo, tengo que ir buscando métricas de medición, cómo, y ahí está el desafío del coach, cómo le voy a mostrar a mi cliente que por ejemplo, los deportistas están exponenciando sus habilidades. Ese es el imaginario, el desafío del coach, que también vamos a traer ejemplos en próximas clases. Cómo mostrar, hacer un muestreo de los avances del coach, herramientas para hacer análisis. Y vamos a trabajar en lo que yo considero 5 etapas. Primera etapa, análisis y reflexión. 5 etapas del coaching deportivo, a mi entender. Análisis y reflexión. El análisis y reflexión me permite entender cuál es el estado actual del deportista o los deportistas. Necesito analizar y reflexionar, necesito traer un montón de preguntas para entender dónde está, porque si no entiendo dónde está, no sé a dónde lo voy a acompañar. Imagínense que si no hay un análisis, no hay una reflexión, esto es posterior al acuerdo con el cliente, ¿ok? Pero si no hago un análisis, una reflexión, no sé a dónde los voy a acompañar. Y quiero decir algo más, el análisis y la reflexión también lo que me permite es dejar de lado las interpretaciones de mi cliente, porque mi cliente me puede decir, cuando me contrata, digo, ¿sabés qué? O ¿saben qué? Este equipo está desmotivado. Este equipo está desmotivado, necesito y te contrato para que los motives. Por supuesto que ahí está lo interesante y el desafío de explicar cuál es la disciplina, que no venimos a motivar, que venimos a encontrar motivos para la acción. A lo mejor esa puede ser una respuesta, de explicar lo que hace el coach ontológico, pero que también necesitamos analizar y reflexionar más allá de las interpretaciones, qué es lo que yo interpreto, cuál es el análisis objetivo, después de haber intervenido, de entender. Y objetivo es entender el liderazgo, objetivo es entender las conversaciones, objetivo es entender esas conductas que hay entre los jugadores, en equipo o individuales. Y entonces, luego de haber hecho ese análisis, vamos a ir y de haber visto cuál es el estado actual y cuál es el estado futuro deseado, como yo digo, cuál es la brecha entre donde estoy y donde quiero estar, dónde el jugador está y dónde el jugador quiere estar, porque yo ahí no me meto, yo no traigo mis respuestas al jugador. Luego de que el jugador haya definido cuál es su mejor versión de sí misma, visto dónde está hoy, vamos a empezar a descubrir las habilidades que tiene y que no está desarrollando, las habilidades que no tiene y que quiere desarrollar. Entonces vamos a estar trabajando sobre 2 campos, sobre lo que sabe que no tiene, y sobre lo que sabe que tiene, pero que hoy no lo está explotando. Y cuando empezamos a trabajar sobre esto, vamos a poder empezar mediante el descubrimiento, mediante el diálogo, mediante juegos lúdicos, vamos a poder lograr que el deportista pueda distinguir dónde está y qué es lo que le está cerrando posibilidades que no le permite llegar a quien quiere ser. No le permite llegar a quien quiere ser. Y es ahí donde vamos a trabajar. ¿Qué le está cerrando posibilidades? ¿Qué conversaciones? ¿Qué emociones? ¿Qué conversaciones no solo por fuera? Porque no se olviden, el jugador es persona y lo que dijimos al principio, el desafío de humanizar al jugador. No solo por fuera, conversaciones que tiene con su familia y que hoy hacen que tenga un rendimiento inferior a lo que él cree que tiene que tener. Y ahora vamos a hablar, y también vamos a hablar sobre las creencias de los deportistas. En próximas clases vamos a hablar sobre las creencias.
y cómo intervenir. Y aquí llamo creencias, y hago paréntesis, a que cuando un jugador cree, un deportista cree que tiene más para dar de lo que el ámbito, por ejemplo, le dice. Cuando un jugador cree que tiene menos para dar de lo que su ámbito le dice. ¿Cómo hacemos, cómo creemos, cómo validamos esas creencias por dentro y por fuera? Por dentro, esas creencias, esas conversaciones internas y esas creencias que vienen del equipo. Vamos a seguir avanzando porque ya estamos casi en hora. Etapa 3, objetivos y acciones. Objetivos, vamos a plantear objetivos, luego de analizar, luego de entender cuáles son los limitantes que no le permiten lograr hoy ser su mejor versión. Vamos a trabajar con acciones, pero no con acciones, con acciones concretas, pero previo a la acción, vamos a estar trabajando con esas conversaciones que no le permiten las acciones, y después con las acciones, luego de haber establecido objetivos. Sigo avanzando, la etapa 4, entrar en acción. Lo interesante es cómo vemos y cómo ponemos en acción lo que fuimos trabajando, porque el deportista trabaja con la acción. El deportista, a ver, si yo trabajo hoy con un equipo de fútbol, yo sé que el domingo o el miércoles o el jueves va a entrar en acción. Entonces hay acción constante. Entonces también vamos a intervenir sobre eso y vamos a ir yendo y viniendo con las etapas. Y última etapa, y ya me detengo a ver ahí los últimos comentarios, aprender nuevos hábitos. Aprender nuevos hábitos implica la capacidad y el desafío que tiene el coach de poder ayudar, mejor dicho, acompañar al deportista que rompa todos los paradigmas que tiene vigentes y que no le permiten ser quien es y que lo anclen a ser la versión que él no quiere hoy. Entonces vamos a aprender a desaprender. Vamos a aprender a desaprender para volver a aprender. Yo no puedo generar aprendizaje si yo tengo verdades absolutas sobre, por ejemplo, que las emociones no son importantes. Entonces el desafío es, vamos a aprender a soltar un montón de hábitos, un montón de tipificaciones, un montón de conductas. Necesito como deportista soltar un montón de cosas. Entonces el desafío siempre es que le digo al deportista, ¿qué estás dispuesto a soltar para volver a aprender? ¿Qué estás dispuesto a soltar para lograr quien querés ser? Porque si hoy encontrás una brecha entre donde estás y donde querés estar, algo tenés que soltar y algo tenés que incorporar, porque algo tenés que hacer distinto. Porque si hoy no estás siendo tu mejor versión, tenés que caminar de forma distinta, no podés seguir caminando igual. Por lo tanto, algo vas a tener que soltar y algo vas a tener que incorporar para hacer una nueva versión de vos, que a lo mejor te permita hacer esa versión con la cual estás soñando hoy, o que se acerque a esa versión que estás soñando. Y a modo de cierre, ¿cuáles son esas diferencias? Yo al principio hablaba sobre las diferencias entre el coach ontológico y el psicólogo deportivo. Importante, saber diferenciar dónde está mi alcance, poder diferenciar dónde está mi alcance, hasta dónde puedo llegar, cuáles son las herramientas que dispongo. Y entender también que yo voy a estar trabajando con un montón de personas, o a lo mejor voy a estar coachando a esas personas, porque a lo mejor mi cliente puede contratarme para coachar a todo el equipo, director técnico, ayudantes, médicos, y esto puede pasar, y jugadores, o a lo mejor mi cliente me puede contratar solamente para coachar al equipo o al jugador y trabajar en conjunto con el director técnico. Pero para eso también es importante, como decía antes, entender cuáles son mis alcances. Yo tengo mis diferencias con el psicólogo deportivo. Yo no vengo a hablar como coach deportivo sobre las fobias. No voy a hablar sobre tu pasado. Lo que yo quiero como coach deportivo es traccionarte al futuro, que seas tu mejor versión. Y para eso es importante tener esa ética de saber dónde estoy parado hoy.
Y lo digo también para los entrenadores. ¿Cuántos entrenadores encontramos que están en ese lugar de omnipotencia, que creen que todo lo pueden? El entrenador que todo lo puede. Claro, yo soy entrenador sin ir a todo, estoy generalizando, ¿está bien? Generalizando, el entrenador que quiere trabajar las emociones, ¿ok? Bienvenido que las trabaje, bienvenido, pero para eso necesito entender, por ejemplo, cómo son las construcciones lingüísticas de las emociones. Y por otro lado, siempre digo, si el entrenador quiere hacer foco en todo, no va a terminar haciendo foco en nada, porque foco es como el faro, ilumino una parte, no ilumino todo, porque si ilumino todo, no estoy viendo lo que quiero ver. Digo, ¿para qué existe el faro iluminando un solo lugar? Entonces, las diferencias. El coach lo que va a tratar de hacer es sacar la mejor versión del jugador. El técnico lo que quiere es que gane. No le importa otra cosa. ¿Por qué? Porque al técnico se le paga para maximizar los resultados. Y los resultados en el deporte implica ganar más que perder, ganar más que empatar, lograr mayores resultados o superar el objetivo que se había pactado en el equipo. El entrenador lo que va a hacer es, va a trabajar sobre los comportamientos, sobre las tácticas, sobre el físico. Hoy está muy de moda, por ejemplo, en algunos deportes, ver cuánto tiempo a través de GPS o de chips, ver cuánto corrió el jugador. Bueno, ok, eso se lo vamos a dejar al entrenador para que analice cuánto corrió, cuánto frenó, vamos a dejárselo a ellos. Nosotros no vamos a trabajar sobre los comportamientos. Nosotros vamos a estar trabajando sobre las conversaciones que tuvo previo al partido, durante la actuación. Y vamos a estar viendo cómo va a ir avanzando, cómo va haciendo su mejor versión y cómo va tomando conciencia, cómo va distinguiendo esos puntos que no les permiten ser su mejor versión. Y el entrenador, muchas veces, y esto es a modo de generalizar, el entrenador va a juzgar los resultados. Esto significa que va a tomar decisiones en base a los resultados. Y el coach no va a juzgar los resultados, el coach va a juzgar el desempeño. Si ese equipo fue su mejor versión en tanto y en cuanto hayan deseado o hayan pactado o hayan visto una brecha como equipo entre donde están y donde quieren estar. Y lo mismo con los individuos. Vamos a hablar del ser del jugador, vamos a hablar del ser del deportista. Vamos, y como dije, a modo de cierre, vamos a humanizar al deportista. El coach ontológico aplicado al deporte, el coach deportivo, lo que viene a hacer es a humanizar al deportista. Es a mostrar que hay un deportista, hay una persona por sobre esas exigencias, esa catarata de exigencias que tenemos hoy, siglo XXI, 2018, donde todos queremos que el otro o que mi equipo como aficionado gane. Solamente queremos que gane. Aficionado, muchas veces familia. Y esto lo podemos ver familias en jugadores jóvenes, en deportistas jóvenes, mejor dicho, en deportistas jóvenes, entrenadores, que lo único que quieren que gane, equipos donde la estructura deportiva está orientada a ganar. Entonces el coaching deportivo lo que viene a hacer es a humanizar. Es a mostrar que hay personas, es a mostrar que hay emociones, que hay corporalidades, que hay respiración, que no se puede ganar solamente si no se escuchan un montón, o sí, pero me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Dicho esto, para cerrar, vamos cerrando, les agradezco a todos los que participaron, les agradezco y los espero el próximo jueves a esta misma hora. Vamos a ir, como dije, al principio de la clase, vamos a ir profundizando, vamos a ir trayendo nuevas herramientas. Esta era una introducción recién a lo que es el coaching deportivo. Por eso los espero. El próximo jueves la clase queda grabada, la pueden volver a ver y los espero en vivo a la misma hora el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo y que terminen muy bien la semana.